Bueno, vamos ahora a mirar cómo generar unos datos en Excel de manera aleatoria y con una distribución homogénea. Entonces, en este caso, tomemos, por ejemplo, digamos una variable longitud, que la voy a llamar L. Entonces, voy a generar de manera aleatoria, entonces le voy a dar la opción igual, aleatorio, entre. Y aquí me pide el valor inferior y el valor superior separados con punto y coma. Entonces, por ejemplo, quiero generar, no sé, por ejemplo, quiero generar una muestra de 60, digamos que estoy estudiando unos animalitos y quiero calcular su longitud. Y esa longitud está, por ejemplo, entre los 32 y los 90 no sé, 30, digamos de 32 a 99 centímetros. 32 a 99 centímetros. Entonces, aquí he generado el primer animal tomado de manera aleatoria y me dio 93 centímetros. Entonces, lo que voy a hacer es aquí con la parte superior, inferior derecha, perdón. Ahí cuando me aparezca la crucecita voy a copiar esta fórmula y voy a generar 60. Entonces, como parto desde el 2, voy a llegar hasta el 61. Entonces, aquí ya tengo los 60 animales con una longitud entre los 32 y los 99 centímetros. Entonces, una cosa importante, si yo genero, por ejemplo, aquí otra variable edad, cuando yo le dé enter, los datos que genere acá en la primera columna se me van a modificar, porque lo que hace Excel es volver a correr esa fórmula. Entonces ahí se me generan. Si yo quiero, miren que cuando voy a borrar cualquier cambio que haga, se generan nuevos datos. Si yo quiero dejarlos fijos, pues la manera más fácil sería seleccionarlos, copiarlos. Entonces le damos clic derecho, copiar, y en una nueva hoja los pegamos. Entonces aquí coloco la columna L, que la había llamado, variable L, y aquí vamos a pegar. Entonces nuevamente se me va a copiar y acá le damos pegar y en el pegado le vamos a dar pegado especial donde dice pegar valores. Entonces aquí ya los tenemos los valores, entonces ya no los tenemos como fórmula con aleatorio, sino ya están fijos. Entonces ya tenemos esos 60 valores. Bueno, ahora vamos a generar una tabla de distribución de frecuencia de estos datos. Y finalmente graficamos el histograma. Entonces, todo lo vamos a trabajar acá en Excel. Más adelante ya les mostraré cómo hacerlo en MATLAB y cómo hacerlo en Octave. Entonces, vamos a mirar cómo hacer entonces esa tabla de distribución. Recordemos pues las fórmulas que habíamos mirado en clase, que nosotros teníamos una distribución de frecuencias para datos agrupados. Tenemos un límite inferior, un límite superior y la marca de clase que es el punto medio entre esos dos, ¿no? El número de, recordemos que el número de intervalos lo calculábamos con esta formulita, es una sugerencia, ese número de intervalos lo escoge cada investigador, lo puede escoger como quiere trabajarlo, ¿no? Pero en una sugerencia, pues aplicar esa fórmula. Para nuestro caso el n sería 60 y calculamos su rango como el valor más alto menos el valor mínimo, ¿no? Es decir, la longitud máxima menos la longitud mínima en nuestro caso. Y por último, su amplitud, que es el rango dividido entre la cantidad de intervalos que nosotros vayamos a trabajar. Muy bien, entonces vamos a, a realizarlo. Entonces voy a escribir aquí al frente, voy a escribir los datos. Entonces nosotros tenemos n, que es el número de datos, 60.
¿sí? Si no lo quiero, si lo quiero que no lo conozco el número de datos y necesito contarlo, pues también le podemos dar, aquí le damos la opción contar, ¿m? Y en contar seleccionamos los datos que tenemos y le damos un enter y aquí nos aparece ya que son 60. ¿M? ¿Qué más necesitamos? Necesitamos m que era el número de intervalos. Entonces, recuerden la formulita era 1 más 3,3 multiplicado por el logaritmo de n. El logaritmo en este caso es el logaritmo en base 10. No escojo la primera que dice log porque ese es un logaritmo natural, sino log 10, que es el logaritmo en base 10. Y el número le doy n, que sería en nuestro caso este de acá, o le puedo dar directamente 60. Entonces le vamos a dar Enter y él nos dice que son aproximadamente 6,9 más o menos, que nosotros lo vamos a aproximar a un número natural porque es una cantidad natural. La cantidad de intervalos. Nosotros vamos a aproximarlo a 7, siempre redondeándolo por encima con el fin de que me queden todos los datos en los 7 intervalos que voy a colocar. Entonces vamos a generar, por ejemplo, la longitud máxima. La voy a llamar Lmax y la longitud mínima. ¿M? Nosotros habíamos dicho que eran los datos aleatorios los habíamos tomado entre 32 y 99. Esperemos que sea el mínimo 32, el máximo 99, pero todo depende cómo haya tomado los datos. Para eso le vamos a colocar aquí la función max y vamos nuevamente a seleccionar los datos que tenemos. Y él nos dice que el dato más alto es 98. ¿M? Y el dato más pequeño, entonces lo vamos a llamar min. Y acá lo seleccionamos como 35. No nos dio exactamente lo que nosotros habíamos pedido, pero pues como lo hizo de manera aleatoria, esos fueron los datos que escogió en Excel. ¿Mm? Muy bien, entonces vamos a colocar aquí el rango. El rango es la longitud máxima menos la longitud mínima, que sería 63. Y la amplitud, es, se define como el rango dividido entre el número de intervalos. ¿Sí? Me da en este caso exacto 9. Si no me diera exacto, entonces yo lo que haría también es aproximarlo como a un entero más alto para que me quede todos los datos, ¿no? Entonces aquí lo que vamos a hacer es formar la tablita. Entonces voy a formar el límite superior, el límite superior, la marca de clase que la hemos llamado X, acá las frecuencias. Entonces, este sería lo que, y lo que habíamos visto en clase, ¿no? La frecuencia acumulada, la frecuencia relativa observada y la frecuencia acumulada, relativa acumulada, ¿no? Que las habíamos llamado de esta forma. Entonces vamos a generar esta tablita, vamos a centrar los datos y vamos a colocar. Entonces, ¿quién va a ser el límite superior? El límite superior pues va a ser el valor más pequeño, que es 35. ¿Y cómo calculamos el límite superior? El límite superior va a ser el límite inferior más la amplitud, que en este caso sería 9. Pero como este dato es constante, entonces le vamos a colocar aquí un signo de pesos entre la D y la 7. Y así le estamos indicando a Excel que es constante, que no lo mueva. ¿Quién va a ser el siguiente dato? En el siguiente intervalo, pues va a ser el mismo límite superior. ¿Mm? Y así podemos ir copiando la fórmula. Entonces bajamos esta, entonces miren que ya me va sumando 44 más 9 me da 53 y aquí vamos a ir
¿Cuántos intervalos salen? 7, ya llevo 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y acá vuelvo a copiar la fórmula. Y entonces noten que aquí ya me quedan todos los datos. El valor mínimo me queda en 35, que quedaría en este primer intervalo, y el valor máximo, la longitud máxima, me queda en 98. Si me llegara a salir a 99, pues tendría que aumentarle un poco más la amplitud, ¿no? Por ejemplo, podemos colocar una amplitud de 10 para que me queden completamente todos los datos, pero como en nuestros datos el valor máximo es 98, entonces me va a quedar en el último intervalo. Ahora vamos a hallar la marca de clase. Entonces la marca de clase es simplemente el punto medio de cada intervalo, que sería el límite inferior más el límite superior dividido entre 2. Y esa sería la marca de clase y copiamos la fórmula. Ahora, aquí entonces vamos a generar las frecuencias. Entonces, una sería que nosotros nos pongamos a hacer todo el proceso de estar copiando, perdón, de todos estos datos que tengo en la primera columna, estar mirando cuántos de ellos caen entre 35 y 44. ¿No? Recuerden que el 44 lo tengo en cuenta aquí en este primer intervalo, pero no lo tengo en cuenta en el segundo intervalo. Y así con el 53, el 62, etcétera. Entonces, hay una forma también que es la siguiente, para que Excel me cuente cuántos elementos hay en cada intervalo. Seleccionamos aquí los datos donde quiero encontrarlos. ¿Mm? Vamos a colocarle acá arriba donde está el de las fórmulas, le vamos a colocar igual y hay una que se llama frecuencia. Entonces le vamos a dar Tab para ingresar. Entonces aquí me dice que primero seleccione los datos. Entonces los datos van a ser desde aquí, desde la celda A2 hasta la celda A61. Entonces aquí. Luego me dice que coloque punto y coma. Después me dice que señale los grupos. Entonces vamos a ir acá. Los grupos van a ser los que están en el límite superior. Esos van a ser los grupos. Entonces voy a señalar desde aquí hasta acá. ¿Mm? Cerramos el paréntesis y antes de darle Enter, le damos Control, Shift, Enter. Entonces, Control, Shift y Enter, todo sostenido. Y él automáticamente nos copia la fórmula en todas la columna de F minúscula. Y aquí tenemos ya nuestras frecuencias en cada intervalo, ¿no? Miren que si nosotros calculamos la autosuma, aquí donde dice suma, autosuma, nos tiene que dar los 60, ¿no? Nos da la suma de todas las frecuencias, nos debe dar la cantidad de datos que tengo, que sería el n. 60. Muy bien. Entonces vamos a calcular su frecuencia acumulada. La frecuencia acumulada se define como la primera frecuencia como la frecuencia observada, 14. Para las siguientes es la frecuencia observada en ese intervalo más la frecuencia acumulada anterior, que sería esta. Y copiamos la formulita y tenemos que darnos cuenta que en el último intervalo nos debe dar 60, que es la cantidad de datos que tenemos. La frecuencia relativa va a ser, en este caso h minúscula es la frecuencia relativa de las frecuencias observadas. Entonces sería la frecuencia observada dividido entre 60. ¿Quién es 60? La cantidad de datos. Pero recuerden que este 60 permanece constante, entonces le voy a colocar el signo de pesos y aquí me genera la frecuencia relativa. Copio esta fórmula hasta acá y aquí tengo todas las frecuencias relativas. Voy a disminuir la cantidad de decimales a 2 decimales. Y la frecuencia acumulada, pues la puedo hacer de dos formas, calculando de la misma forma, pero con en la casilla de F mayúscula, es decir, que sería la más fácil copiarla acá, perdón, que sería copiarla aquí, sería igual a la frecuencia acumulada dividida
entre el n, que es 60, y lo fijamos. Entonces sería este mismo 0,23 y copiamos hacia abajo y nos debe dar 1, la última, que es el 100%. Recuerden que estos datos de estas frecuencias relativas lo que me está mostrando son porcentajes en este caso, de los datos que cumplen estas condiciones de los intervalos. Por ejemplo, si nos ubicamos aquí en esta tercera columna, voy a señalarla aquí con este color azul. Entonces, en el tercer intervalo, entonces estaríamos diciendo que tenemos 9 animales que tienen una longitud superior a 53 centímetros, pero que llegan inferior a 63, ¿no? Es decir, llega como máximo a 62. Tendrían entre 54 y 62 centímetros. Y noten que esos 9 animales de todos los 60 equivalen al 15%. Y este 29 lo que me estaría representando es que hay 29 animales que están con una longitud entre los 35 y los 62 centímetros. Y ese 29 animales de los 60 me están equivaliendo al 48% de la población aproximadamente. Ahora, si yo quiero hacer un histograma, entonces vamos a graficar estas frecuencias observadas. Entonces lo que hacemos es darle insertar, le damos aquí en gráficos recomendados, por ejemplo, ¿sí? Y nos muestra ya directamente el histograma. Entonces le vamos a decir que sí, que nos muestre el histograma, le vamos a dar a aceptar y aquí vamos a cambiar. Bueno, acá pueden ustedes cambiar la configuración como ustedes deseen. Por ejemplo, este me parece muy bueno porque nos muestra aquí cuánto es la cantidad de esos datos observados, ¿no? Igual hay muchos estilos. Yo lo voy a dejar este de aquí lo voy a dejar. ¿Listo? Ahora, entonces, y lo que tengo que hacer es cambiarle estas variables, estas. Entonces le vamos a dar un clic aquí, clic derecho, y le vamos a dar seleccionar datos. Y aquí en estos datos que están, le vamos a dar editar y vamos a seleccionar los datos que nosotros necesitamos, que son los del límite inferior y del límite superior. Entonces le damos a aceptar, enter, aquí ya nos muestra los límites y le damos a aceptar. Y aquí ya tenemos, y aquí le podemos colocar ya eh, longitud, un título aquí, longitud en centímetros. Y aquí ya tenemos, entonces ya tenemos una visualización y como podemos ver su distribución es homogénea, ¿no? Casi todos los intervalos tienen una cantidad de elementos similar.